de UDA, de San Juan. Con ella queremos hablar. Karina, Alejandra Ruiz y Carlos Castro la saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días para el equipo, buenos días Ale, buenos días Carlos. ¿Cómo están? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Karina? Arrancando una semana corta, con un viernes donde se celebra el Día del Trabajador. Y el trabajador nunca va a dejar de celebrar su día, porque en realidad se lo merece, ¿no? Y ese trabajo que marca casi como que un dato único en la Argentina. La forma en la que se celebra el Día del Trabajo. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajo? Digo, los argentinos lo vivimos distinto. Y este año no te digo nada lo distinto que va a ser, ¿no? Es así, escuchaba atentamente el informe, ¿no? El trabajo dignifica a la persona, pero dentro de esa dignificación tiene que estar construido en un marco en el que se pueda también atender las necesidades básicas, porque uno trabaja para lograr y alcanzar las necesidades básicas. Y vos decías algo importante, celebrar lujos, ¿no? Claro, pero sobre todo esto que vos decís, volvieron a instalar, así como instalan tantas cosas, ¿no? Volvieron a realizar una grieta muy marcada y instalar que porque uno trabaje 8, 12, las horas que trabaje, no tiene derecho a comprarse, o no merece, no diría merece, no, porque uno trabaja por un salario, y ese salario me debe alcanzar para cubrir las necesidades básicas. Por eso se trabajó también en vivienda, porque uno la vivienda dignifica, el trabajo dignifica, y uno se siente mejor y puede lograr, y creo que la educación es parte de ese logro para conseguir y construir todo esto que estamos hablando. Entonces, yo siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Por qué no puede un trabajador comprar 1 kilo de asado para hacerse un cumpleaños, festejar, en este caso celebrar el Día del Trabajo? Hoy conmemora el Día del Trabajador en estas condiciones, justamente porque era por las condiciones laborales, que volvemos a ese siglo, digámoslo, retrocedemos un siglo en las condiciones. Este es el significado que va a tener este año, conmemoración del trabajo, porque no nos olvidemos por qué se celebra, se conmemora, en realidad se conmemora como el Día de la Mujer, el Día del Trabajador también. Y bueno, volvemos a no tener condiciones que se han luchado, se han logrado a lo largo de un siglo, ¿no? ¿Por qué retroceder en eso? Cari, hay una realidad también, y es que no sé si decirlo así, pero se desfenestra tanto al trabajador, tanto, se le quita derechos de una manera tan impune, Karina, tan impune, que vos fíjate, por eso yo decía, quien crea que Javier Milei no es maquiavélico, no sé, no está conociendo a Maquiavelo. Mientras más sufrís, mientras peor lo pasás, es como que se sienta a mirar y a decir, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Sepan de qué se trata el trabajo. ¿Pero qué te crees, Milei? ¿Que no tenemos historia nosotros? ¿Pero qué te Alejandra, crees, Milei? Que la historia nos habla de esto, del trabajo digno, que si me tengo que romper el lomo me lo voy a romper, pero me voy a comer un asadazo como Dios manda. Es más profundo que eso, Ale. A mí lo que más me preocupa es que los gobernadores con sus representantes nacionales no le digan basta a esta situación, ¿no? Entonces, ¿por qué mantenemos, que nosotros lo transmitimos en paritaria, por qué nos vamos todos a San Juan y todos los gobernadores con una bandera grande en contra de estas políticas nacionales que en realidad están rompiendo las economías, la economía interna de la Argentina, que es la que sustenta y puede avanzar, y es la que hoy los empresarios les empieza a tocar a ellos y están tan afectados como los trabajadores, que somos los que vamos sosteniendo la economía interna del trabajo? Si bien las formas de trabajo van cambiando, se van modificando, todo es dinámico, pero en realidad es parte de una economía interna que necesita moverse para poder producir, para poder traer inversiones que nunca llegaron. Es decir, que la política macroeconómica de Milei fracasó y a la vista está. Pero hay que decir basta, y creo que es la forma en conjunto de que todos los gobernadores, vos fíjate, todos los gobernadores del país tienen el mismo discurso. ¿Por qué no entre todos, con todos los representantes que tenemos, los representantes que han sido, vamos contra esa política? Justo convoca una gran movilización el 30 de abril, en repudio de todos estos derechos que vos estás nombrando específicamente.
y vamos a cumplir ya 2 años, 24, 25, 26, 3 años de el 1 de mayo de la ELE, que viene en contra y a defenestrar y a arrasar todos los derechos que son lógicos de construcciones colectivas donde se han trabajado en beneficio de proteger al trabajador cumpliendo un horario, ¿sí? Y teniendo ese beneficio y los aportes de jubilación, que no está mal, que decía ahí recién Carlos el tema del PAMI. O sea, creo que todos venimos realizando nuestros aportes, todos venimos sumando nuestro grano de arena y todos venimos apoyando y trabajando para salir de esta situación. Pero creo que no hay una decisión profunda a nivel nacional y bueno, y está acompañada y avalada por las dos provincias, y es ahí donde tenemos que presentar. Claro, y conjuntamente... Sí, al ministro de Economía le insistimos nosotros, al ministro de Economía le insistimos justamente esto, porque no se mueve el mercado interno en San Juan y tenemos esta realidad. Se dejó vender pan, Alejandra, así como la carne es un lujo, el pan va con 1.000 pesos a comprar pan, 4 bollitos de pan, la harina volvió a subir, o sea, tenemos un dólar que sigue estancado, pero al final, antes me decía una persona que tuve yo un intercambio de ideas, no porque no es una discusión, sino una diserción, un intercambio de ideas. Si hoy tenés un dólar fijo, le digo, y dice, y antes te dejaban comprar 200, le digo, usted tendrá un dólar fijo, pero ahora ¿quién los puede comprar? Fue mi pregunta. ¿Qué economía vamos a enseñar a ahorrar si no tenés con qué ahorrar, si tenés que limpiar todos los impuestos, recibos de sueldo, de deuda, en los bancos San Juan, que los 120.000 pesos ese bono, más de la mitad, te puedo asegurar que un 80% de la administración pública, ponen un 70%, no vamos a exagerar, un 70% de toda la administración pública que recibió el bono de 120.000 pesos fue tomado por el Banco San Juan por las deudas que tenemos con tarjetas. Hablo en primera persona porque también la tengo, no soy una gente, no soy nadie que no extraterrestre, porque uno vive del salario docente y bueno, y tiene deuda en la tarjeta, lógicamente. Y le tomó los 120.000 pesos. Entonces es un problema grave que tenemos con eso también. Lo que vos decís, Karina, yo tengo por costumbre conversar con la gente que vende semitas y cosas en la puerta del centro cívico. Y si paso por alguna escuela, siempre está el señor kiosquero, el kiosquero ambulante, ¿viste? El que va y viene con la semita. Conozco, sí, y perfectamente sé de lo que me habla. Nadie lo conoce, pero la gran mayoría, ¿qué te dice? Mire, yo antes hacía una bolsa de 10 kilos de harina por día y vendía la bolsa de 10 kilos de harina en semita. Hoy, sí, tal cual. Vaya a ver a mi casa la cantidad de semitas que tengo, que hemos creado una empresa nueva que es de pan rallado, y ahora ya no compramos, no hacemos 10 kilos por día, hacemos 5 por día, ¿sí? Porque ya no queremos que nos quede más. Entonces, a ver, vos ahí te das cuenta. Ahora, ¿quién consume las semitas que vende el señor en la puerta de la escuela? Los chicos, los docentes. Y cada vez consumimos, todos consumimos en realidad. Ese es el síntoma más claro de lo que nos está pasando. Vos generás ferias y hay visitas de ferias sin consumo. Conozco el rubro de la panadería porque tengo panadería familiar, entonces es grave cuando el informe te dicen y pasando la venta ha disminuido, el consumo de cosas no se hace, es decir, uno ha dejado de producir lo que se producía antes porque el verdadero consumo no existe. Por eso no tenemos inflación y va a bajar este mes porque obviamente no hay consumo. Pero el poder adquisitivo, el problema no hay consumo, no sé si no hay inflación, que son dos cosas distintas. Porque se traslada en la carne, en los precios de la carne y en los precios de los combustibles, y se ha trasladado directamente, que ellos me negaban, esa fue una gran discusión que teníamos el año pasado. No, Karina, el combustible no se traslada a los precios, discúlpeme, se traslada absolutamente a todo, porque está incluido, porque incrementa el combustible, incrementan todos los servicios, porque el consumo de alimentos se traslada directamente a los precios, porque viene todo de Buenos Aires, y no solo de Buenos Aires, de todo el país van rondando los camiones que transportan nuestros alimentos, la leche, absolutamente todo, hasta el pasaje colectivo incrementado un 21%. Entonces, no es tu tema, ¿no? Pero digo, tiene que ver con la economía en general. Digo, ¿por qué un kilo de uva tiene un precio acá en San Juan y el mismo kilo de uva te cuesta el triple en Buenos Aires? Ni más ni menos que por el flete, Cari. O sea, si aumenta el combustible, aumenta el flete. O sea, claro. Esto es
más 2 es 4. 1 kilo de uva acá en San Juan, los pobres productores te la tienen que vender a 120 pesos, mientras que en Buenos Aires se vende a 10.000 pesos un kilo de uva. 5.000, 6.000, sí, ahora sí son 7.000 kilos. Digo, ahí está el tema del combustible. Los lógicamente. La por gente, eso cuando el producto está en góndola, el producto ya pagó flete. Lógicamente, además que nadie la quiere modificar, y es que los productos salen de las provincias madre, pasan primero por Buenos Aires para la fiscalización y después vuelven al interior del país. ¿Para qué tanto trámite, gente? ¿Qué fiscalización en Buenos Aires? El que venía a arreglar la economía, el que venía a romper todos los obstáculos que tenía la economía, ¿dónde está la gran obra? Por eso insisto ahí, Ale, en este tema, que la nueva ley laboral, ¿a qué vino? ¿Cuánto trabajo hay desde el mes de abril? ¿Quién hizo informes? Ninguno. Pero más allá de eso, vuelvo a decirte, lo más grave aquí, más allá de que estemos en un proceso de democracia, que por supuesto siempre eso se sostiene, se defiende, no se malinterpreta ni nada, pero la democracia, pero nosotros como los gobernadores, los gobiernos provinciales, son 22, 23 provincias que tienen que... ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está en la defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos de la República de Argentina? Eso es lo que más también uno tiene que replantearse, no todo el gobierno nacional. Todos somos responsables de lo que nos está pasando. ¿Sí? Eso no hay que olvidarlo. Eso, yo insisto en eso, insisto en la reunión de los gobernadores provinciales. A todos los sectores estatales en San Juan, lo que le está pasando a San Juan, tiene mucho que ver también con este fracaso de la política económica de Milei, ¿entendés? Entonces estamos recibiendo un 45% menos de coparticipación, pero no es porque a Milei se le antoja, sino porque es un inútil, no sabe. Pero más allá de eso, hay que reclamar, las provincias tienen que reclamar lo que les interesa. Claro. Las provincias no reclaman lo que no ingresa, las provincias no reclaman. Ese es el problema. Te sacan plata y ¿quién protesta? ¿Protestan los gobernadores? ¿Protestan los gobernadores? Menos dinero para la provincia de San Juan, entonces menos dinero para cada provincia. Yo creo que me parece que el planteo es más profundo, no solo responsabilizar al gobierno nacional, creo que vuelvo a insistir. Se votó este gobierno, bueno, hay que replantearnos por qué votaron la libertad. Es más, hoy escuchás a los docentes arrepentidos y decir, bueno, no lo votaría, estoy peor porque justamente un docente, y hablo del sector y del conocimiento por la gran cantidad de videos que tenemos y que es el mismo planteo diario, no me alcanza la situación de los préstamos para limpiar el residuo suelo. Es decir, fue una situación compleja. Y yo le ofrecí al secretario de la Gobernación generar limpiezas de recibo de sueldos desde el mismo Banco San Juan, hacer planos de pago hasta que termine la Libertad Avanza, lo que nos queda del periodo y lo que queda del gobierno de la provincia de San Juan, hacer planes, ¿sí? Con una cuota que le pide de ingresar a cada trabajador y limpiar su recibo de sueldo para que realmente ayudemos con la economía, no solo del hogar y de ese trabajador docente, sino con la economía de la provincia de San Juan, porque la cobramos y no podemos comprar nada, solo es para pagar bienes, servicios y préstamos, ni siquiera para comer, y la comida es un tercer plano. Y otra cosa más grave, Carmen, te dejo hablar, otra cosita más. Hay familias que comen todas las semanas fideos en la primera infancia. ¿Y cuál va a ser el funcionamiento de ese funcionamiento de aprendizaje cognitivo y neurocientífico en el avance de la edad de cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños y adolescentes generados en la escuela? ¿Qué aprendizaje? Hablemos de la salud, Cari. Entonces no van por eso mismo ahí tenemos salud alimentaria y física. ¿Y sabes qué? Y después el responsable de que no aprendan van a ser los docentes, no de que los niños no fuesen alimentados y que sus papás no tenían trabajo. Ese es el problema a plantear. Karina, me parece muy atinado y muy central arrancar desde la Casa Rosada a partir de que asumió Milei. Es decir, lo que estamos viendo hoy tiene su origen, la génesis de esto, es cuando asumió Milei. La planificación que hizo es la que estamos recibiendo. Lo que él quería, lo está haciendo. Sí, está bien, los gobernadores también tienen sus responsabilidades en su territorio,
y lo hacen cada vez que pueden, y creo que si me apuran, corporativamente deberían hacer los gobernadores, pero nos encontramos en una situación muy complicada ahora, donde el presidente Milei echa a los periodistas a la Casa Rosada virtualmente y desafecta a la Casa Rosada porque no quiere que lo vean. Es decir, el fracaso está instalado en la Casa Rosada. En consecuencia, si no somos conscientes de eso y perdemos de vista el presente y el futuro, ojo, ustedes con los maestros también tienen sus responsabilidades. Y una de las cosas que te quiero preguntar, Karina, bueno, después de la paritaria, cómo están las cosas, yo creo que lo importante es avanzar, y eso tiene, digamos, la responsabilidad del gobierno y los docentes, naturalmente, ¿no? El gobierno y los docentes, todos creo que somos muy responsables, los docentes en los que estamos en las escuelas día a día, Carlos, porque llevan una carga, una sobrecarga, diría yo, laboral muy importante, porque vuelvo a insistir, lo que dije primero, cuando un alumno no aprende se lo responsabiliza directamente el docente, y no tenemos en cuenta el contexto y el ambiente en que cada niño, adolescente y joven crece para estar en una escuela que, vuelvo a insistir, que el derecho a la educación es un derecho constitucional y que lo tenemos todo. Entonces creo que hay que construir políticas donde se priorice. Efectivamente, vuelvo a decir, la prioridad a nivel nacional no es la educación ni el trabajo, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro. Pero más allá del programa a nivel nacional, si nosotros nos alineamos a esa política, y bueno, vamos a construir lo mismo en San Juan y en cada provincia. Yo digo que, bueno, que hay que centrarnos en herramientas y darle estrategias a los docentes en forma conjunta, ¿no? Nosotros como gremio siempre estamos dispuestos a generar ayuda y a generar espacios y vínculos para poder trabajar. Siempre se llega a unos pocos, no a todos, pero nosotros los sindicatos tenemos otros canales para poder avanzar en esa situación. Vuelvo a insistir, el acuerdo paritario no fue el óptimo, hay que seguirlo trabajando. Quedó algo muy pendiente que te lo he repetido al inicio, el tema Banco San Juan. Insisto, y hablo por el sector docente, hablaba por todo, pero voy a hablar específicamente del sector docente. Los 120.000 pesos fueron tomados por el Banco San Juan a la hora de generar deudas, porque fue un reclamo constante, se trabajó, hicieron lo posible ese día, pero al otro día de la paritaria lo planteamos en la mesa para solucionarlo el tema, porque la gente ingresó la plata, se desingresó, pero nuevamente te lo volvió a tomar el banco, ¿sí? Y eso, o sea, pusiste plata, pero en realidad se la dio el banco, no la tuviste en la mano. Entonces, generar el Banco San Juan planes de pago para que pueda ingresar el dinero y no ser descontado todo el salario. En el mes de abril, ahora cuando cobremos el 30 de abril, el mes de abril, vamos a tener todo el salario integrado, la conectividad va a estar integrada. Y ese sí es una solicitud desde el sindicato de UDA, justamente para integrar el salario y que no se fraccione. Entonces, bueno, ahí también tener en cuenta esas situaciones, porque conectividad era depositado y también era tomado por el Banco por las deudas que se tienen. Bueno, ¿qué es eso, Cari? Perdón, esa se me había escapado a mí, perdón, voy a ser honesta. A conectividad viene con el sueldo. Viene todo integrado, sí, porque dijimos, hacemos propaganda de que tenemos todo el sueldo blanqueado, pero nuestro salario fraccionado, ¿sí? Entonces, bueno, bien, eso lo venimos solicitando ya hace tiempo, y que fue una costumbre que se hizo. Bueno, hoy está blanqueada, antes no tenía aportes patronales, hoy te deducen los aportes patronales de conectividad, entonces tiene que estar completamente conjunto en el salario, si es lo que predicamos, ¿no? Entonces a veces predicamos pero no hacemos, tiene que ir lo que digo con lo que hago, ¿sí? Entonces he trabajado en eso. Otro punto, bueno, lo vamos a ver ahora en este mes, si se concreta, que es la solicitud. Y el otro punto importante a tener en cuenta es este tema de ahora de obra social provincia, en el que tenemos situaciones seguro que tener sin obra social, hay muy poca diferencia. Entonces, ese derecho de los trabajadores y ese sostenimiento a una obra social provincia, donde debe generar, no yo como afiliado a la obra social provincia, ir a denunciar al médico que me va a operar. Eso es iluso, es imposible, chicos. No podemos hacer eso, exponernos quien va a ponernos la mano en el estómago o a hacernos una cirugía. Nosotros no podemos. Creo que Obra Social Provincia, a través de su interventor y de las herramientas legales con las que cuenta,
es, como siempre decimos, pasan todas las cosas porque no se supervisan. Y bueno, generar mecanismos de supervisión y de generar para que no paguemos plus, no paguemos sobreprecios, ¿sí? Y podamos avanzar en esto, porque uno cumple. Es más, fíjate vos, al tener todos nuestros salarios remunerativos y bonificables, no es el aporte o solamente remunerativos, como pasa con el A56, bueno, pasa también el aporte de la obra social. Es decir, claro, que eso debemos tener en cuenta. Realizamos los aportes, va ingresando más dinero a la obra social. Y bueno, entonces brindar, que a lo mejor, como siempre se dice y lo pide el afiliado, a lo mejor se incrementa un poquito más el aporte a obra social, pero que se cumpla con el servicio. Es lo que se está pidiendo, ¿sí? El mecanismo de control, que no sea el afiliado quien haga el trabajo, sino el mismo, los controles, para eso el Estado, para supervisar. Y eso es lo que también, fíjate vos, si tomáramos la política de Milei como pide, bueno, es el control, controlar y que las prestaciones se realicen, no es ir en contra de los médicos, pero sí en contra de estas prestaciones, que la verdad que es un exceso que nosotros no podemos desembolsillar cada vez que te haces algo de 100.000 pesos para arriba, incluido medicamentos. Entonces, bueno, hay cuestiones que eso también hay que poner a trabajar. Yo, si hay algo en lo que coincidí alguna vez con Milei, es en esto, ¿no? Esta repartición no sirve. A ver, lleguemos a una conclusión, no es que la repartición no sirva, como ahora Sturzenegger que te está diciendo que el Servicio Meteorológico Nacional no sirve. ¿Por qué no le preguntas en los aeropuertos si sirve el Servicio Meteorológico Nacional? No tienen orden ni siquiera para sacar los aviones, hasta que tengamos un accidente con una desgracia. Sturzenegger, o sea, digo, no es cuestión de cerrar, salgamos a controlar, Karina, salgamos a controlar. Yo siempre digo lo mismo, la cantidad de gente que tenemos al cohete contratada en las reparticiones públicas. No es al cohete, no, yo creo que hay que refuncionalizar. Ahí está. Refuncionalizar y que cumplamos, no creo que ninguna persona esté al cohete, no considero eso, porque estamos hablando de trabajadores y son todos trabajadores. Sí, yo creo que es el respeto por el otro, ahí no, pero sí refuncionalizar y tomar las medidas necesarias como funcionarios que son y estar responsables, es refuncionalizar el trabajo. Quizá me apuré al momento de hablar, no es que hayan trabajadores al cohete, pero hay reparticiones que en definitiva vos decís, ¿y para qué sirve esta repartición? Trabajadores que están para controlar, que nadie los manda, no les dan viáticos, no les dan elementos para ir a controlar. Gente, controlemos y la cosa se va a solucionar. Y lo que está mal acá, porque hubo un organismo de control, hubo una persona que ejerce el control y detectó alguna irregularidad, vamos a hacer hasta un ahorro desde ese punto de vista. Entonces, a ver, yo no digo que hayan trabajadores al cohete, no, lo que digo es que si tenemos que reordenemos, pero salgamos a controlar. Y el control tiene que ser el control. Argentina, todos los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores, ¿no? O sea, pero tampoco salgamos a cerrar instituciones, a cerrar reparticiones de gobierno, porque no creo que cada institución tiene su función y que no estamos de acuerdo, pero una persona puede ir a otra oficina y cumplir la función que se tiene que hacer, refuncionalizar el sistema, y creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que no creo que estemos de acuerdo es en el destrato también de cómo reorganizar y reordenar, ¿sí? Y a quienes afectan también. Entonces en eso, y por ejemplo escribir las funciones y lo que se indique, ¿no? Porque a veces pasan mensajes de WhatsApp sin cosas ordenadas, legales, en función de qué. Entonces también a mí me indica un trabajo formal, y el trabajo formal tiene que estar regulado y refuncionalizado, si se quiere, de alguna manera. Todo cuesta, obviamente, no va a llevar, pero se va aprendiendo y se va haciendo en el camino, uno lo puede ir haciendo. Tenés muchos sistemas, se nos caen los sistemas de internet, no tienen el sistema de internet que tenemos, no funciona en las escuelas, a veces no se cae el sistema, no tenemos, y te dicen que hay y los profesores contratan otra parte, solicitudes de plata para sustentar algunas cosas. O sea, creo que los profesores también tenemos abuso en todas las escuelas de solicitar 15, 30.000 pesos. Imagínense, los que tenemos 9 escuelas, 7 escuelas, 10 escuelas, se te van más allá del salario lo que uno te veamos mecanismos, nos ingeniamos situaciones
para generar eso, pero lo que pasa es que tampoco no hay con qué. Ese es el problema, no hay circulante, y ese sigue siendo el motor principal de una economía interna donde hay que refuncionalizar todo. Eso es. Ahora, y que la normativa prime sobre lo informal, ¿sí? Que la normativa firme sobre lo informal es importantísimo, y no por WhatsApp. No. Ahora, Karina, ¿cómo sigue la titularización? ¿Cómo sigue todo el proceso de ustedes? Y ahí estamos, y sí, por la normativa, ahí estamos en este tema normativo, justamente de la titularización. Nos queda un punto ahí a acordar. Mañana tenemos una nueva reunión, el miércoles una nueva reunión de titularización tenemos. Y ahí veremos si ya podemos firmar el acuerdo para que se logre esto, porque en realidad no es un logro, vuelvo a insistir, ser titular es un derecho, no es un logro. Y son luchas de mucho tiempo que se han venido consiguiendo, apostando, y están en la normativa, existen en la normativa. Que no se lleven a cabo y no se cumplan es otra situación, y ese es el key de todo, ¿no? Creo que ese es el tema de discusión central y el que ha generado tantas grietas y tantas divisiones, porque son maneras de verlo, pero bueno, uno puede disentir, y en ese disenso vamos a acordar. A veces es más fácil, a veces es más complejo, pero se llegan a acuerdos, pero siempre es favorable para el docente. Y dentro de esos acuerdos, a veces algunos que son los mínimos, ¿no? El mal menor, siempre dice uno, y bueno, pero se está generando una norma para que después ese mal menor pueda ser también alcanzado con ese derecho en un tiempo más, cuando se cumplan los requisitos. En eso se está trabajando mucho para que la norma quede asentada en este acuerdo paritario, ya que estaba en la ley, existe el estatuto, nada más que no se lleva a cabo, no se cumple, ¿sí? Bien. Pero bueno, hoy hacerla cumplir desde esta manera, ¿no? Yo por mi parte te quiero agradecer, y personalmente quiero que transmitas a todos los docentes, a profesores, el agradecimiento permanente por lo que entregan en las aulas, y también quiero, porque siempre lo hago visible para que la gente lo sepa. El docente en San Juan tiene una característica muy particular, que es la característica que tenemos todos los sanjuaninos, y es el de la responsabilidad por el otro y la sensibilidad por lo que le pasa al otro. Estamos viviendo tiempos muy duros en las escuelas. Yo soy una convencida de que pasa por la educación en casa, pero el docente de eso no tiene tiempo de quejarse, porque tiene que trabajar y tiene que dar respuestas. Pero quiero decir también que conozco a la gran mayoría de las asesoras de menores en los juzgados de menores de la provincia. Y quiero decir que ellas, con la doctora Patricia Cirera como jefa, digamos, permanentemente me están haciendo ver el rol que cumplen los docentes en San Juan. Me dicen, nosotros no recibimos denuncias de familias, de chicos abusados, golpeados. Vienen los docentes, salen del turno de mañana y se vienen corriendo algunos hasta acá, hasta los juzgados, a contarnos lo que han visto en tal o cual chico. En la tarde pasa exactamente lo mismo. La responsabilidad que hay, hemos detectado, me decía la doctora Sirena, hemos detectado chicos en riesgo gracias a los docentes de San Juan. Así que vaya el agradecimiento permanente por este compromiso, por mirar a los chicos más que verlos, por mirar, por entender que lo primero son ellos, y que más allá de toda la problemática por la que están atravesando los docentes, no dejan de fijarse en eso que es tan importante, y que se toman su tiempo, que es tiempo para su familia, para hacer planillas, para corregir, para acercarse a un juzgado y decir, tengo miedo por este alumno. Así que transmitirles el saludo y el agradecimiento permanente. Bien, y agregar a eso, Ale, justamente lo que siempre hacemos. Por eso hay que reivindicar el rol docente y la función que tiene el docente en momentos complejos. Siempre son dinámicos, son contextos diferentes de los que tuvimos, y se exige tanto que a veces también, cuando recibimos la acusación de que tenemos de rehenes a nuestros alumnos,
uno se tiene que replantear cuántas veces se hacen y se modifican estos paros, pero estos paros son justamente para mejorar todo el sistema educativo, más allá de lo salarial, porque necesitamos estar bien remunerados por todas las situaciones, que es así. Uno detecta cuando un chico no come, cuando tiene todos estos problemas, y nadie lo expone el docente con el riesgo también a veces de ser perseguidos, de ser apuntados y de ser mirados, y con esos temores que tampoco nadie los tiene en cuenta a veces, y que siempre los hacemos valer desde el sindicato y acompañarlo para que también se animen, porque un director con un docente, al realizar este tipo de denuncias, este tipo de declaraciones, también es a veces perseguido. Entonces es muy difícil encontrarse y hacer comprender que también tenga el resguardo y la seguridad en todo esto. Y por eso hablo que la educación es un derecho, donde ese derecho modifica y transforma vidas, que gracias a la educación, que gracias a la contención de un docente y a la mirada, en una formación que tuvimos los otros días, emprendida por la Universidad Nacional de San Juan, en el rectorado, el miércoles estuvimos presentes y hablamos de esto. ¿Por qué también tengo que mirar? ¿Y por qué? Por esto. Miro a mi chico, miro a mi alumno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué pasa toda esta situación? Y uno lo plantea. Hoy creo que más allá del contenido, y lo sostengo, no lo digo yo, sino en pedagogos que lo vienen sosteniendo a lo largo del tiempo, ya hace más de 5 años, estas teorías pedagógicas, que más allá del contenido, cuando uno tiene un ambiente para poder trabajar y saber en las condiciones de mis chicos, el conocimiento se transmite y se aprende de otra manera, de otras formas de aprender. Sí, de las situaciones reales también estoy aprendiendo y lo que me pasa. Entonces, ese contenido que quiero o esa matemática de la vida la puedo aplicar en el aula de diversas maneras. Y ahí creo que debe ser centrarse la función principal de la educación, que aquí tenemos alguna base de eso, pero las miradas políticas a nivel nacional. Y nosotros como educación pública a nivel mundial y a nivel Latinoamérica siempre hemos tenido esa fuente del conocimiento y de esa mirada también de nuestro alumno, que hoy nos la quieren robar, ¿no? Por algo los países fronterizos quieren venir a estudiar a la Argentina, ¿no? Claro sí. Creo que tiene que ver todo con todo. Entonces, creo que la política hoy educativa a nivel nacional y a nivel jurisdiccional se debe centrar en eso, en nuestros docentes, en nuestros... Por eso el reclamo de la salud, un docente bien pago, con todas estas sobrecargas que tenemos, ¿sí?, porque somos quienes detectamos muchas realidades, estas sobrecargas deben estar bien pagas, como decía Sarmiento. Un buen salario genera una buena persona, un buen TIR, y no tiene por qué no tenerlo ese derecho también, ¿no? Claro. Es decir, y llegar y generar políticas de trabajo genuinos, estatales junto con las empresas, o sea, que las políticas jurisdiccionales de la provincia, en pensar en generar trabajo, no pensar en generar trabajo como hablábamos de todo tipo de trabajo, buscar formas de generar el trabajo para que esa persona pueda trabajar y no tenga que mendigar andar mendigando en la calle. Y te voy a decir algo más, bien que tenemos hasta la gente que antes vende sus medias, vende todos los vendedores ambulantes, también ha disminuido, ¿vale? Porque no hay plata para comprar. Entonces vos verás, esas familias que comen, ¿no? Muchas personas buscando en los basureros, o sea, y presentar una realidad, sentarnos a mirar todo eso, no escondernos y no esconderla, hablar de lo que se tiene que hablar. A veces es más temeroso esconder y genera más perjuicio no hablarlo que hablarlo como en las familias. Entonces en la escuela se habla mucho y el espacio de contención, de habla, de escucha, de generar el diálogo y de pensamiento crítico se genera en las escuelas para el pesar de muchos, pero es ahí el lugar donde nosotros vemos, sostenemos, acompañamos y hacemos todo lo que hacemos como psicólogo, asistente social, teniendo, ¿no? Yo siempre digo, tenemos una facultad que genera asistentes sociales, entonces focalizar, no todo focalizar en la parte privada, porque la educación nuestra en las escuelas de gestión pública también hay que mencionarlo, tenemos menos gabinetistas cuando podríamos generar, y también se genera del mismo presupuesto, del presupuesto provincial, y se generan más en la parte privada a veces que la gestión privada que en la pública. Entonces vayamos
haciendo ese porcentaje equilibrado, también en la gestión pública, donde necesitamos gabinetistas para que acompañen a nuestros jóvenes y a las familias de nuestros jóvenes como docentes. Te lo está pidiendo una docente, o sea que miramos todo eso, y por eso también reclamamos el salario justo que necesitamos para por lo menos sustentar las necesidades básicas. Eso es lo que se pide desde la docencia, ¿no? Todo en forma conjunta, sentarnos a pensar y a trabajar de manera conjunta. Carlos. No, Bueno, simplemente eso. Un abrazo enorme a todos los docentes de la provincia. Feliz día del trabajador, por supuesto, y gracias por todo lo que entregan, gracias por todo lo que dan, que es muchísimo. En estos tiempos tan fríos, tan violentos, y tan desinteresados por el otro. No me interesa lo que le pasa al otro mientras yo y mi círculo chiquito esté bien. Encontrarnos con maestros que tampoco la están pasando bien, pero sin embargo se preocupan por lo que le pasa a un chico. Esto es muy valorable, y esto pasa en San Juan. Desde el nivel inicial hasta la universidad, ¿no? La universidad, que también mira todo eso, los profesorados, sí, los institutos de nuestra provincia, las universidades. Creo que todo es un compromiso generalizado. Pero no perdamos eso, ¿no? Sí. San Juan es empático, no perdamos eso, porque ya cuando perdemos eso, lo perdimos todo. Por eso mismo hay que trabajar en forma conjunta. Claro que sí. Gracias. Con los mismos objetivos. Hasta luego, buenos días. Perdón, Karina, y este es el momento para construir este paradigma nuevo. Claro. Un nuevo paradigma con nuevas formas de ver la educación y de ver la economía y de asentarnos, ¿no?, en todo lo que se quiere como país, porque hoy nosotros estamos generando el nuevo país con nuevos jóvenes que no somos nosotros, y eso hay que tenerlo muy claro, cuáles son los objetivos de estos jóvenes, y escuchándolos, vamos a construir otras formas de aprendizaje. ¿Cuál es la meta, el objetivo? ¿Dónde quiero mirar esta red que nos invade? Bueno, miremos, observemos, escuchemos, y en base a eso construyamos y generemos espacios donde se puedan hacer y lograr nuevas situaciones para que los jóvenes también estén contenidos en hoy, ¿no? Para un mañana mejor. Gracias, Carolina, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Un gusto como siempre. Bueno, gracias. Con nosotros estaba Karina Navarro, secretaria de UDA. A mí me parece bien el hecho de que se vaya reivindicando cada cosa. Ahora, siempre hay que tener en cuenta el contexto. Hoy estamos el contexto y lo fundacional, que lo dije en algún pasaje de la nota, que